Hola, bienvenidos. Arrancamos con una nueva serie de libros que me hace mucha ilusión, ¿vale? Estos van a tratar sobre divulgación científica, pero podríamos decir que hay muchos libros de divulgación científica, hemos hablado en el canal de algunos de ellos. Estos tienen una particularidad en especial que lo hace para mí muy interesante. A nivel personal, estos libros me han roto los esquemas de alguna forma, ¿vale? Vamos a comenzar con dos, vamos a comenzar con Yo contengo multitudes, ¿vale? De Ed Yong, y vamos a hablar también de El primate que cambió el mundo. Este lo leí hace un par de años, nada más leerlo de la biblioteca, sentí la necesidad de comprarlo y de tenerlo en mi librería. Este del que hablaremos hoy, este lo acabo de terminar de hecho y también tengo la misma necesidad, pero de este hablaremos en el siguiente libro, así que vamos a pasar ahora a ver dónde puedo dejarlo, aquí mismo, vale. Vamos a pasar a hablar de, precisamente, Yo contengo multitudes. ¿Por qué rompió mis esquemas? ¿De qué trata este libro? Este libro trata básicamente de la relación que existe entre las bacterias y el ser humano. Bueno, y el mundo, mejor dicho, ¿no? Hay ciertos pasajes, lo interesante de ello es que cada pasaje habla de un tema concreto que podríamos decir que es autoconclusivo, pero a la vez conecta con los otros temas, así que si te interesa un tema en concreto, por ejemplo, hay un capítulo que habla sobre el mar y cómo afecta las bacterias, por ejemplo, una pieza de metal en un coral, cómo esto puede matarlo, ¿no? Hay otro que habla, por ejemplo, del marketing que hacen algunas marcas, que no mencionaré, sobre sus productos lácteos con algún tipo de enriquecimiento en cuanto a bacteria. Entonces, cada capítulo puede tocar un tema que nos interese más o menos. Yo recomiendo leerlo entero, pero también podemos leer una parte, ¿no? Cuando pensamos en lo que somos, solemos pensar en carne, en hueso, en pensamientos, en recuerdos. Nos imaginamos como entidades sólidas, que son en cierto modo autónomas, hechas de células humanas que colaboran bajo una identidad definida. Sin embargo, podemos decir que esta imagen es una construcción incompleta y quizá también una ilusión, porque lo cierto es que cada uno de nosotros es más bien como un ecosistema viviente, una suerte de archipiélago biológico poblado por billones de seres sumamente diminutos, las bacterias. No son huéspedes accidentales como nos han hecho creer desde hace mucho tiempo, sino que más bien son residentes esenciales y en definitiva son nosotros. En esta nueva sección, al menos en esta ocasión, con este libro y posiblemente con el resto de esta sección, no quiero hacer demasiados spoilers porque realmente a mí este libro me impactó, entonces de verdad prefiero que lo leáis por vosotros mismos y saquéis vuestras propias conclusiones, hagáis vuestros propios análisis, que os destroce los esquemas mentales que teníais forjados a fuego desde hace mucho tiempo, como lo hizo conmigo. Entonces vamos a hablar un poco de la temática, pero sin entrar demasiado en aquellas conclusiones que podríamos sacar del libro o aquellas. Vamos a tocar un poco las ideas principales, ¿no? Digamos, por ejemplo, que el cuerpo humano habitan aproximadamente tantas células bacterianas como células humanas. Y digamos que a menudo esta cifra ha sido resumida en un ratio, aunque fluctuante, de 1 a 1, más o menos. Pero más allá de la precisión del conteo, para mí lo relevante es el papel que juegan. Lejos de ser simples invasoras o pasajeros, las bacterias forman parte integral de lo que es el funcionamiento de nuestros cuerpos. Nos ayudan a digerir, a sintetizar vitaminas, a regular nuestro sistema inmunológico, a protegernos frente a patógenos. Sin ellas es que literalmente no podríamos vivir. Somos, por así decirlo, como una especie de superorganismo o una comunidad interdependiente de lo que es lo humano y lo microbiano. Una de las cosas fascinantes que podemos aprender es la especificidad con la que habitan nuestros cuerpos. No hay dos manos iguales, ni siquiera en el mismo cuerpo. Las bacterias de la mano derecha y de la mano izquierda, expuestas a entornos diferentes, tienen composiciones distintas, a pesar de que pudiéramos pensar que son similares. Pueden ser tan diferentes como las que tenemos en el intestino grueso y las manos, ¿no? De hecho, cada tipo de bacteria está específicamente preparada para vivir en un entorno. Volvemos al caso del intestino grueso, pues esas bacterias, por ejemplo, no podrían sobrevivir en la piel, y las que viven en la lengua serían extranjeras en los párpados. Cada superficie, cada órgano, cada rincón tiene una microbiota específica, una comunidad de bacterias adaptada a ese ecosistema en particular. En conjunto forman un mapa súper interesante de lo que es nuestra historia, de nuestros hábitos, de nuestra dieta, incluso de nuestras emociones. Esto último podría llegar a parecer exagerado, pero no lo es. Numerosos estudios han demostrado que la composición de las bacterias intestinales pueden llegar a influir en nuestro estado de ánimo. Algunas cepas están asociadas
con la producción de neurotransmisores como la serotonina o, por ejemplo, el GABA, moduladores clave en lo que es el bienestar emocional. Alimentar ciertas bacterias, por ejemplo, a través de dietas ricas en fibra o prebióticos, puede promover estados de ánimo positivos, mientras que otras, favorecidas por dietas altas en azúcares o procesados y superprocesados, pueden asociarse más con la ansiedad o con la depresión. Por lo tanto, no son nuestras bacterias las que piensan, pero sí que de alguna forma participan en cómo sentimos, en cómo dormimos, incluso en cómo respondemos al estrés. Es decir, de alguna forma consiguen moldear lo que nosotros consideramos que es nuestra personalidad. Y sin embargo, estas formas de vida fundamentales muchas veces pasan inadvertidas, relegadas a lo que es el imaginario de lo indeseable. En parte, esto se debe a una larga historia de guerra simbólica. Las bacterias durante siglos han sido asociadas con la suciedad, con la enfermedad, con la decadencia. El lenguaje al final la delata, ¿no? Infectado, contaminado, infestado. Esta percepción, aunque comprensible desde una lógica higienista, es profundamente reduccionista. Las bacterias no son ni buenas ni malas, simplemente existen y sus efectos pues dependen del contexto. Es un error especialmente duro juzgar un ecosistema desde el punto de vista de un resultado que al final es aislado. Tomemos ahora como ejemplo los virus, esos otros seres microscópicos que comparten el protagonismo del mundo invisible. Aunque suelen aparecer como antagonistas en las narrativas populares, y con razón en algunos casos, no hay que olvidar que recientemente pasamos la pandemia del COVID, hace apenas 5 añitos, lo cierto es que no siempre juegan en contra de nosotros. Algunos virus, llamados bacteriófagos, se alimentan precisamente de bacterias y son utilizados en terapias experimentales para combatir infecciones que son resistentes a los antibióticos. Un caso documentado ocurrió en 2016, cuando un paciente estadounidense con una infección bacteriana multiresistente fue tratado exitosamente con un cóctel de fagos, que fue desarrollado en un laboratorio de San Diego. Los virus, en este escenario, no fueron enemigos, sino más bien aliados, unos diminutos salvadores, por así decirlo, en esta guerra microscópica que tenemos muchas veces con las bacterias. Mientras tanto, en los estantes del supermercado, otro relato sobre bacterias se despliega. Yogures con bifidus activo, leches fermentadas, que teóricamente ayudan al tránsito intestinal, suplementos probióticos que prometen una flora intestinal rejuvenecida como si tuvieras 15 años. El marketing ha descubierto el poder de lo microbiano, pero lo ha hecho a un precio muy alto, al precio de la exageración. Si bien algunas bacterias presentes en estos productos pueden llegar a tener efectos positivos, su impacto está lejos de lo milagroso que prometen sus campañas. Varios fabricantes de hecho han sido demandados y obligados a retirar o modificar sus eslóganes por promocionar estos productos dando a entender como si fueran medicinas funcionales, cuando en realidad sus beneficios no están suficientemente respaldados por estudios científicos sólidos que lo avalen. En definitiva, lo microbiano convertido en mercancía ha sido reducido a una promesa vaga de bienestar, el cual ha hecho que encarezca mucho el carrito de la compra. Pero fuera del cuerpo humano, las bacterias también juegan un papel crucial. En los suelos, por ejemplo, lo que hacen es descomponer materia orgánica y así facilitan la absorción de nutrientes por parte de las plantas. En los océanos, algunas participan en los ciclos bioquímicos esenciales como el del nitrógeno. Sin embargo, no todo es positivo. Como indicaba antes, pueden convertirse en una amenaza bajo condiciones alteradas. Por ejemplo, se ha observado que cuando una pieza de hierro cae en un arrecife coralino, ciertas bacterias específicas se desarrollan alrededor del metal, desestabilizando lo que es el equilibrio microbiano local y provocando una enfermedad llamada peste blanca en lo que son los corales. Y estos acaban llevando a la muerte del coral. Aquí, una simple alteración física genera al final un colapso biológico mediado por bacterias oportunistas. El mensaje es claro: no existen organismos aislados. Todo acaba formando parte de una red interdependiente. Y es precisamente en esta red donde las bacterias brillan con mayor intensidad. Son probablemente las primeras formas de vida en habitar la Tierra. Han sobrevivido a todos los cataclismos, adaptándose, mutando, evolucionando. Algunas viven en condiciones extremas, como por ejemplo a cientos de metros bajo el suelo, otras en géiseres hirvientes, en ambientes ácidos, salinos o incluso radiactivos. Digamos que su capacidad de adaptación desafía los límites de la biología. Están en todas partes, y de hecho probablemente seguirán aquí mucho después de que los humanos hayamos desaparecido. En última instancia, hablar de las bacterias no es hablar de los otros, es hablar de nosotros mismos, porque no somos entidades separadas de la vida microbiana, somos en gran medida su expresión. Cada emoción que sentimos, cada comida que digerimos, cada defensa inmunitaria que se activa, lleva al final la firma de las bacterias que viven en y con nosotros. Son invisibles, pero no insignificantes, nos moldean, nos habitan, nos trascienden. Vivimos en simbiosis, en un equilibrio que solo ahora empezamos a comprender.
No se trata de idealizarlas, pero tampoco de temerlas. Se trata de aprender a verlas con otros ojos, no como amenazas o herramientas, sino más bien como compañeras de viaje. Son lo que nos define de alguna forma, lo que nos constituye, lo que nos precede y probablemente lo que sobrevivirá después de nosotros. Y tal vez, solo tal vez, reconocer esto acabe siendo el primer paso para reconciliarnos con la vida en su forma más fundamental. La vida que no se ve, pero sin la cual nada sería posible.